Buenos días de nuevo. Vamos a seguir con la fotocopia 18 y nos habíamos quedado en un texto que pertenece a contribuciones a la crítica de la economía política y es un fragmento del prólogo. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones de producción necesarias independientes de su voluntad, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. ¿Qué nos está diciendo aquí más? Más está diciendo lo primero que la vida social es un producto, es algo que han construido los seres humanos. ¿Y en qué consiste esa producción social? En relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Pues las relaciones de producción son, como veremos un poquito más abajo, justamente las relaciones de propiedad. Por ejemplo, en la época antigua era un sistema esclavista y el amo poseía, porque era su propiedad, el esclavo. En la época feudal, el señor feudal poseía la tierra y los siervos pertenecían a la tierra, no al señor feudal. ¿Qué hacía eso? Hacía que el señor feudal no podía vender ni comprar los siervos, tampoco podía vender ni comprar las tierras. Y en la época de Marx, en un sistema capitalista, el burgués, el capitalista, contrata a los proletarios para que trabajen. Entonces, esas relaciones de producción necesarias independientes de su voluntad. Yo no decido. Yo no decido si quiero ser siervo en la Edad Media o esclavo en la época antigua o proletario en el siglo XIX. He nacido en una época y la sociedad es como es, que corresponde a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Las relaciones de producción para Marx dependen de las fuerzas de producción. Es decir, para los marxistas, para los comunistas, es fundamental la forma en que el ser humano transforma la naturaleza y no lo hace igual en todas las épocas. Por ejemplo, en la época medieval, tan denostada, hubo grandes inventos, por ejemplo, el molino. Si yo tengo molinos, pues a lo mejor ya no hace falta que tenga esclavos, porque puede utilizar la fuerza del viento justamente para mover, porque es una fuerza. Y obviamente no es lo mismo talar árboles con una sierra eléctrica que con un hacha. Así que el modo en que transforma la naturaleza del ser humano va a cambiar la sociedad para estos filósofos, para Marx y para Engels. El conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se erige una superestructura jurídica y política a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí más? Que la economía son estas relaciones de producción. La economía, cuidado, para algunos es el dinero. Bueno, pues para Marx no, son esas relaciones. La economía es tener esclavos en la antigüedad, tener siervos en la época medieval y tener fábricas con proletarios en la época contemporánea. Entonces, cuidado, para él no es tener dinero, ¿vale? A lo mejor en la antigüedad los amos no tenían dinero, a lo mejor los señores feudales no tenían dinero, pero sí que es una forma económica, porque era lo que les permitía subsistir, ¿no? Era lo que les permitía transformar la naturaleza para que el ser humano pueda vivir, él y su prole. ¿De acuerdo? Y frente a eso está la superestructura jurídica y política. El marxismo distingue entre la infraestructura y la superestructura. La infraestructura serían las relaciones de producción y las fuerzas de producción. Voy a subir un esquemita y quedará todo esto más claro. Por encima de la infraestructura está la superestructura. ¿Qué es la superestructura? Pues como veis son la superestructura jurídica y política y también las formas sociales de conciencia. Es decir, las leyes, el modo político
es una monarquía, es una oligarquía, es una aristocracia, es una democracia. Y luego están las formas de conciencia. Las formas de conciencia pueden ser la religión, la filosofía, la economía, la ciencia, la ideología, que hemos ya hablado, ¿no? Las teorías que tienen en cada época. Hay épocas donde se sostiene, por ejemplo, un politeísmo y hay épocas donde, en cambio, se sostiene un monoteísmo. Bien, según más la ideología, y es decir, que pertenece a la superestructura, sería un reflejo de la infraestructura, porque ya hemos visto que la ideología es la forma que tienen los opresores de dominar a los oprimidos. Entonces, la ciencia, la religión, la filosofía, la economía están sirviendo para perpetuar justamente esa situación de explotación. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política y espiritual en general. Más nos está diciendo que dependiendo del tipo de economía que ya hemos visto, esclavista, feudal o capitalista, habrá ciertas teorías filosóficas, religiosas, económicas, que vienen a mantener esa situación. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, su ser social es el que determina su conciencia. Bien, entonces, frente a aquellos que creen que lo que yo pienso se convierte en realidad, Marx nos está diciendo que la realidad social es lo que hace que yo piense de una determinada forma, ¿verdad? Entonces, por mucho que nos creamos muy originales y muy independientes, es la sociedad que nos está condicionando cómo pensamos. Un ejemplo claro me parece que sería la condición de las mujeres. Durante siglos y siglos a las mujeres se las consideraba menores de edad, se las consideraba infantiles, se las consideraba que no eran como los hombres y por lo tanto, ¿para qué educarlas? ¿Para qué darles enseñanza? No se les permitía hacer ciertos trabajos. Cuidado, trabajaban siempre, pero no podían hacer cuestiones que fueran intelectuales, que fueran prestigiosas justamente porque se suponía que eran como los niños pequeños y no maduraban jamás. Bien, ¿era cierto? Si yo nazco en el siglo XII en una sociedad que me trata eternamente como si fuera tonta, acabo siendo tonta, pues parece que sí, ¿no? Entonces condiciona la sociedad cómo yo pienso, cómo yo actúo, cómo yo considero que soy yo. Es lo que está diciendo Marx. Al llegar a cierta fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción, o para decirlo en términos jurídicos, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se ha movido hasta ahora. Para Marx y Engels lo fundamental son esas fuerzas de producción. Hemos dicho, por ejemplo, que se invente el molino o, por ejemplo, la fuerza del vapor o empezar a utilizar el petróleo o la electricidad. Son fuerzas que han cambiado la sociedad y al cambiar justamente el modo en que el ser humano transforma la naturaleza, pues va a cambiar justamente las relaciones de producción. Las relaciones de producción hemos visto que eran pues la relación que tenía el amo con el esclavo, el señor feudal con el siervo y el proletario con el burgués, el capitalista. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Lo que en un momento dado apoyaba un sistema siempre opresivo, pues ahora de repente se convierte en un obstáculo, en un problema. Sobreviene entonces una época de revolución social. Por lo tanto, aquí Marx nos está explicando por qué se dan las revoluciones. Y como veis, para él son fundamentales las fuerzas de producción, es decir, cómo el ser humano transforma la naturaleza.
Y eso es lo que va a hacer que el sistema tenga problemas, dicho de forma formal, que tenga contradicciones, y como tiene contradicciones, pues estalla una revolución. Al cambiar la base económica se revoluciona lenta o rápidamente toda la inmensa superestructura. Repito, la superestructura son, por un lado, el derecho, por el otro lado, el gobierno, la forma de política que haya en una época, y por el otro la ideología, que son las teorías filosóficas, científicas, o la religión, incluso el arte, pertenece a la superestructura. Y es la economía, la base económica, lo que es fundamental para Marx. Ya hemos visto que Marx se opone a las teorías de Hegel. Para Hegel es la idea la que transforma la historia, para Marx es la base económica. Traducido, es decir, que es el modo en que el ser humano transforma la naturaleza para sobrevivir él y su prole. Lo dejo y seguimos un poquito más en el siguiente vídeo. Hasta ahora.